Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de llaves del crecimiento espiritual y la llave que toca ahora es la número 11 llamada la comunión. Y quiero empezar diciendo que en la Biblia hay diferentes maneras en las cuales se describe a la iglesia de Cristo. Podemos encontrar como rebaño cuyo pastor es nuestro Señor, en Juan capítulo 10, verso 14, pámpanos de la vid, que es nuestro Jesús, Juan capítulo 15, verso 5, súbditos de reino, Juan 18, verso 36 al 37, hijos de la familia de Dios. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 12. Y las anteriores metáforas también nosotros las podemos encontrar que son puestas para el pueblo de Israel, pero existe una metáfora de la comunión de nuestro Señor, de la iglesia con nuestro Señor, que es única y exclusivamente para su iglesia, encontrada en el Nuevo Testamento, y es la iglesia como cuerpo y Cristo como su cabeza. Podemos encontrar un versículo de referencia en Colosenses capítulo 1, verso 18. Y todo creyente que llega a formar parte del cuerpo de Cristo es bautizado por el mismo Espíritu. Es bautizado por Él. El bautismo del Espíritu no es una segunda bendición o más poder o unción como muchas personas malentienden. Más bien es la inclusión del cristiano al cuerpo de nuestro Señor. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, cuando la palabra del Señor dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo es el que nos coloca en el cuerpo de nuestro Señor cuando hemos creído en Él. Por lo tanto, todo creyente que forma parte del cuerpo, automáticamente, desde el momento que cree, este cristiano es salvo. Automáticamente. Y para que podamos entender un poco más esto de la salvación y qué es lo que ocurre en el proceso de la salvación, vamos a ver ciertos aspectos muy importantes. Lo primero que ocurre en la salvación es que hay una reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Bueno, es el medio por el cual Cristo, a través de sus obras, nos reconcilia a nosotros pecadores con nuestro Señor, porque antes éramos sus enemigos. Vean lo que dice Isaías capítulo 59, verso 2. Pues pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así es, Isaías lo dice muy claro. Nuestro pecado nos ha hecho enemigos de nuestro Señor. Pero, vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Vean lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los de un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue lo que nos reconcilió con nuestro Dios, quitando esa barrera que nos separaba, provocando que todo creyente, sin importar la denominación, pudiera acceder al cuerpo de Cristo Jesús. Otra cosa que ocurre en el momento de la salvación y que tiene mucho que ver con la comunión de la iglesia, con la cabeza que es Cristo, es la justificación. Y la justificación es cuando Dios nos declara justos de nuestros pecados. Y esta gracia no proviene de nosotros, sino que viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, siendo esta justificación un regalo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si una persona es justificada, y ya vimos que es gratuita esta justificación, que no nos haga justos en su presencia, automáticamente esta persona, este cristiano, es hecho nueva criatura y ya no podrá
vivir la vida de pecado que antes vivía, sino que ahora buscará la santidad. ¿A qué me refiero el que ya no podrá vivir? Por supuesto, el cristiano puede pecar y lo hará, de acuerdo con 1 de Juan. Pero esta persona ya no se conformará con su pecado, ya no querrá vivir en pecado. Así que al ya no querer vivir en pecado, anhelará la santidad y buscará lo que Dios quiere que busque. Su palabra, su gloria, una vida sin pecado. Entonces esta parte de nueva criatura nos lleva a un nuevo concepto que es la regeneración. Es decir, el nuevo nacimiento. Antes de que Cristo hiciera su sacrificio en la cruz, todo ser humano se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Todos, sin excepción, incapaz de ser receptores de la obra de Dios. Pero, gracias a su sacrificio, el humano que creyó en Él, en Cristo, se arrepintió de sus pecados y decidió servirle a Él, ha pasado de un estado de muerte, literal, muerte espiritual, un estado insensible, a un estado de vida. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, toda la obra de la salvación y la redención que nos une a la cabeza, que es Cristo, nos da comunión con Él, depende única y exclusivamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nada depende de ti. Por gracia eres salvo. No tus obras, no tu comportamiento, no tu conocimiento bíblico teológico, sino única y exclusivamente has entrado en comunión con Dios gracias a su sacrificio en la cruz. Y eso es bueno. Y gracias a esta comunión, el cristiano puede permanecer en el cuerpo de nuestro Señor y gozar de diferentes privilegios. Algunos de ellos son: 1. Ser coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Tenemos bendiciones espirituales por medio de Cristo. Efesios 1:3. Por nuestra unión con Cristo somos adoptados por Dios. Efesios 1:5. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo, de acuerdo con Romanos 8:29. Nuestra salvación también está asegurada. Es otra de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra salvación está asegurada. Es decir, no podemos perder la salvación. Me dirá: Sergio, ¿dónde dice exactamente que no podemos perder la salvación? Vamos a Romanos capítulo 8, versos 33 a 34. Vean lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la salvación. Romanos 8, versos 33 a 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, ya vimos que la justificación, Dios mismo es el que te declara justo. ¿Quién te puede acusar? Continuamos, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar? El único que puede condenar es Dios. Pero aquí Pablo, al hacer esta pregunta, ¿quién te condenará, hermano? Él mismo da la respuesta. ¿Quién te puede condenar si Cristo es el que murió por ti? Si Cristo entregó su vida perfecta a ti, ¿quién te puede condenar? Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, tu salvación está más que asegurada. Si Cristo te escogió delante de la fundación del mundo, Él es el que te justifica, y además el mismo Dios que antes en tus delitos y pecados te iba a condenar, ahora ha muerto por ti. Nada, absolutamente nada, puede hacerte caer de la salvación que Dios te ha dado. Absolutamente nada. ¿Qué pasa con los que antes estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? ¿Qué pasa con aquellas personas que gritaban a los cuatro vientos que eran cristianos y hoy en día se encuentran en el mundo, en sus delitos y pecados? Bueno, hay dos opciones. Una, que este cristiano puede ser cristiano, está en el mundo porque su fe fue débil, pero en algún momento que tú no sabes y que yo no sé,
llegará Cristo arrepentido, como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Se dará cuenta que ha pecado contra su padre y regresará arrepentido y jamás irá de la casa. O dos, esta persona jamás fue salva. Solamente estaba jugando a ser cristiano. ¿Se puede saber con certeza si esta persona es salva o no? Claro que no, pero dice la Biblia que por su fruto se conocerán. Entonces, muy probablemente esta persona o nunca fue salva y vivió engañada, o está pasando por un momento de prueba de fe y regresará. Oremos para que los hermanos que se han salido de las congregaciones y ahora están pecando sean como el hijo de la parábola del hijo pródigo, que regresen arrepentidos. Otra de las bendiciones que quiero mostrarles que tenemos gracias a la comunión con Cristo es de que nuestra salvación no está a medias, sino que se encuentra completa en Él. Es decir, no necesitamos agregarle nada a nuestra salvación, absolutamente nada. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Él, no solamente en la salvación, sino en toda la vida de bendición. Nosotros los cristianos no podemos estar inconformes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que estamos completos en Él. Soltero, ¿te hace falta a lo mejor una persona con quien pasar tu vida? ¿Un esposo, una esposa? Bueno, no tienes por qué estar inconforme, porque aún en tu soltería estás completo en Él. Hermano, hermana, ¿que anhelas un mejor trabajo? Bien, pídelo, pero tienes que estar contento porque aún hoy estás completo en Él. Y si esto es verdad en las cosas terrenales, cuanto más no es verdad en las cosas espirituales. Y estás completo en Él, en la salvación. Ya no necesitas agregar más a tu salvación. Si no, seríamos como dicen los católicos y el resto de religiones, testigos de Jehová, mormones, aún los judíos que no han aceptado a Cristo. El cristianismo dice, solo Cristo. Para ser salvo, solo Cristo. Las demás religiones que según creen en nuestro Señor, dicen, Cristo más obras, Cristo más tradición, Cristo más tu conducta, Cristo más tus buenas obras. No. Colosenses dice, estáis completos en Él. Ya no hace falta que nada le agregues a la salvación. Y aún Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, lo repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo nos ha sido dado en Él. Hay que ser conformes. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante todas estas bendiciones? Debemos de llevar nuestra vida piadosamente, vidas que honren a nuestro Dios. Al saber que tenemos tantas bendiciones en nuestra comunión con Cristo, esto nos tiene que llevar una vida santa, en obediencia a Él. Una vez hablado de la comunión de Cristo, ahora vamos a hablar un poco de la comunión que tenemos nosotros con el resto del cuerpo. Hablando primeramente de los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Estos dones espirituales, hermanos, no son para uso personal, para uso exclusivo, como muchas personas en la tele que se hacen llamar apóstoles o profetas de Dios, aparentemente tienen estos dones y lo único que hacen es enriquecerse con ellos. En primer lugar, ellos no creo que tengan esos dones. Y si realmente hacen todas esas cosas, los televangelistas que salen en un canal muy famoso en televisión, si realmente estas personas tienen esos dones, no creo que sean de Dios. Es muy probable que no sean de Dios. ¿Cómo? Por el tipo de vida que llevan. Esos dones no tienen que ocuparse ningún don para enriquecerse, sino para darle la gloria y honra a nuestro Dios e ir formando en bendición a la iglesia. Existe en la Biblia dos listas de dones que los cristianos participamos, de los cuales los cristianos participamos. La primera lista se encuentra en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8,
Y dice esto, esta lista es la menos conocida. Dice esto, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y está la otra lista. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Esta lista es la más conocida. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos estos dones de ambas listas que ya mencioné son repartidos por el Espíritu Santo. Tú no tienes que declarar para arrebatar este don. Tú no tienes que pasar noches de oración y ayuno para dar este don. No, el Espíritu Santo es el que los da. Si los deseas, dirígete a Él con mansedumbre, ruega y suplica, Padre, Señor, Espíritu Santo, por favor, si está en tu voluntad, dame X o Y don. Te lo ruego, pero no tienes que pedirlo si es que lo anhelas para tu uso personal, sino para bendición de la iglesia. Y es más, hermano, el Señor no te ha dejado desprovisto. Si aún el Señor no te da el don que tú pides, el Señor ya te ha dado dones para ti. Le ha dado dones a todos los cristianos. Solamente es cosa de que los aceptes con humildad y los uses para bendición a tus hermanos. Si tu don es dar, da con alegría. Si tu don es el exhortar, exhorta con la palabra de Dios fiel. Y así con todos los dones que el Señor te dé. Además de los dones, vemos que el tema de la comunión que tenemos con los hermanos es muy tocado en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento nos habla de esta comunión. Déjame decirte, hermano, que comunión no es solamente tomar cafecito, tomar café antes o después del culto. Eso no es la comunión de los hermanos. La verdadera comunión es un mandato de Dios en el cual tú tienes que poner al servicio de los demás hermanos de tu iglesia local y de la iglesia global, universal, los dones que Dios te han dado. Esa es la verdadera comunión. Sí, es bonito pasar tiempo juntos, es bonito convivir con el resto de hermanos, pero muchas veces eso no edifica. Si bien une relaciones, pero no edifica más allá el cuerpo. Usa tus dones y ve sobre este mandato que es lo que el Señor dice. Encontramos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice sobre la comunión de los hermanos. Dice, confesarnos nuestros pecados unos a otros. Santiago 5:16. Edificándonos unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Orar los unos por los otros. 1 de Pedro 4:9. Servirnos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4:18. Restaurarnos los unos a los otros. Gálatas 6:1. Perdonándonos los unos a los otros. Colosenses 3:13. Amonestándonos los unos a los otros. Romanos 15:14. Enseñándonos los unos a los otros. Colosenses 3:16. Exhortándonos los unos a los otros. Hebreos 3:13. Amándonos los unos a los otros. 1 de Juan 4:7. Unos a los otros, unos a los otros. Esto habla de comunión, de que tienes a fuerza que tener al hermano enfrente de ti, de que tú tienes que buscar a ese hermano para convivir, tener comunión con él y que tus dones sean de bendición para él y que los dones de él sean bendición para ti. Ustedes, pregúntense, ¿ustedes creen que las personas que se conforman con solamente escuchar predicaciones en su casa van a poder hacer este mandato? ¿Van a poder realmente tener comunión con sus hermanos? Claro que no. La iglesia
perdón, las predicaciones de internet jamás van a poder sustituir las predicaciones presenciales. ¿Por qué? Porque además de la bendición que es escuchar la palabra de Dios en viva voz, también tienes comunión con tus hermanos de alrededor. Oportunidades para que los unos a los otros se edifiquen. Así que no te conformes con las predicaciones de internet. No seas egoísta quedándote en tu casa, privando a las demás personas de tus dones. Mejor sal a tu iglesia local y sé partícipe de la comunión entre hermanos. Y esta comunión solamente se puede dar gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces vimos en esta llave que gracias al sacrificio de nuestro Señor podemos tener comunión con la cabeza, que es Cristo, y comunión con el cuerpo, que es la iglesia. Usemos nuestros dones y vivamos vidas santas que reflejen esta comunión. Recuerden, hermanos, que este estudio fue sacado del libro Llaves de Crecimiento Espiritual del Dr. John MacArthur. Dios les bendiga.